Anunciar que se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía. El motivo por el cual hemos dirigido esta denuncia a esta entidad es porque entendemos que es la que representa el interés público y es la que debe de abanderar la defensa de lo que es la sociedad y en este caso concreto de los trabajadores, y además también esta entidad es la que cuenta con los medios adecuados para que una vez si abre diligencias y comprueba los hechos que son públicos y notorios, interponga la correspondiente querella contra la autoridad que en este caso le corresponde al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. La denuncia por parte del sindicato tiene un cariz sindical y ello no es gratuito. Ello sucede por cuanto los principales afectados fueron los trabajadores que justamente aquel día 29 de octubre por la tarde coincidió la alarma con el momento en el que se dirigían a sus puestos de trabajo para iniciar el turno de noche o volvían de estos. Por lo tanto, fueron aquellos en los que se ensañó la dana y en los que hubiera sido útil que la Generalitat, que tenía la información de lo que estaba sucediendo, hubiera paralizado la actividad laboral, cosa que no hizo y condujo a una trampa a todos los trabajadores. Por lo tanto, esta denuncia, que se basa en los artículos 316 y siguientes del Código Penal, y en concreto por delitos contra la seguridad de los trabajadores, entendemos que debe ser tomada por esta Fiscalía, posibilitar también que todos aquellos perjudicados se pudiesen personar en ese procedimiento penal y, por lo tanto, sería un primer paso que no acaba ahí y que habrá que exigir a las autoridades, en este caso de Fiscalía, que las asuman. Por lo demás, ahora quedamos a las expensas de que nos comunique la Fiscalía las decisiones que vaya a tomar sobre la misma, de lo cual mantendremos informado al sindicato. L'agència que nosaltres entenem que està claríssima. Però també hi ha una responsabilitat amb tota la ciutadania. Moltes persones estaven comprant, les persones estaven treballant, evidentment, però també estaven comprant, estaven fent les seues tasques diàries, estaven fent el seu oci o solament estaven passejant per el carrer, i l'avís va arribar quan ja tenien l'aigua pràcticament en el pit. Això existeix una responsabilitat. Per altra banda, com diem, per haver avisat d'una manera molt tardana, però també per donar aquesta falsa sensació de tranquil·litat. Els missatges que es donaven des de la Generalitat era de que no passava res, de que tot estava controlat, i aquesta calma es va traslladar a la ciutadania que, insistís, estava fent la vida normal. Per tant, creiem que n'hi ha dolo en la manera d'actuar de la Generalitat, de l'administració, però en aquest cas com a màxima responsable de la Generalitat, i per tant entenem que no hi ha responsabilitat i creiem que som part de les persones que tenim que demanar aquesta responsabilitat, en aquest cas d'una manera jurídica, i com bé deia Rafa Marco i